Te voy a explicar el vocabulario médico en menos de 3 minutos. Vamos a ver los prefijos primero y en el próximo veremos los sufijos. Ab significa apartar. Por ejemplo, abducción, separo el brazo. A o an es sin. Por ejemplo, anemia es la disminución de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Aniso es desigual. Por ejemplo, anisocoria, pupilas de tamaño desigual. Anti, en contra. Por ejemplo, antiinflamatorio, en contra de la inflamación. Brady es lento, por ejemplo, bradicardia, frecuencia cardíaca por debajo del rango normal. Dis, dificultad, por ejemplo, disnea, dificultad respiratoria. Disuria, dificultad para orinar con dolor. ¿Bien? Ec es fuera de, por ejemplo, un embarazo ectópico que se implanta fuera de la cavidad uterina, por ejemplo, en las trompas de falopio. Em es desde adentro, por ejemplo, emesis es que yo vomito contenido gástrico hacia afuera, que viene desde adentro. Después es endoscopía, por ejemplo, es dentro de, yo meto una cámara y veo por dentro del órgano. Epi es por arriba de, por ejemplo, epigastrio, por arriba del estómago. Epidermis, por arriba de la dermis. Después tenemos eu, que eso significa normal. Por ejemplo, eutiroideo, hormonas tiroideas normales. Después tenemos ex, hacia afuera. Por ejemplo, podemos considerar exostosis, el crecimiento de tejido óseo hacia afuera. ¿Bien? Después tenemos extra, que extrauterino, por ejemplo, es fuera del útero. ¿Bien? Hemi es la mitad. Por ejemplo, hemiparesia es la debilidad de una parte de la mitad del cuerpo, ¿ok? Hiper es mayor a algo, por ejemplo, hipertensión es una TA por arriba del valor normal. Después tenemos hipo, es algo bajo, por ejemplo, hiponatremia es los bajos niveles de sodio en sangre. Después tenemos inter, que es interés entre, por ejemplo, intercelular, el espacio entre dos células. Después tenemos intra, dentro de, intracelular, dentro de la célula, como el citoplasma. Después tenemos meta, más allá. Por ejemplo, metástasis es cuando las células cancerígenas se van hacia otro lado, hacia otro lugar del sitio original en el cual crecieron, o sea, van más allá de. Macro es grande, por ejemplo, macroglosia, lengua grande. Micro, pequeño, por ejemplo, microcefalia, cabeza pequeña. Después tenemos oligo, es, por ejemplo, oligohidramios, es poco líquido amniótico. Oliguria es poca orina, ¿sí? Orto es recto. Ortopnea, por ejemplo, paciente que se acuesta y le cuesta respirar, eso es ortopnea. Para es al lado de, por ejemplo, musculatura paravertebral, al lado de la columna vertebral. Pan es todo, por ejemplo, panhipopituitarismo, la disminución en la producción de hormonas a nivel de la hipófisis. ¿Bien? Peri es alrededor de, por ejemplo, la sustancia gris periacueductal a nivel del mesencéfalo. Poli, mucho. Por ejemplo, polidipsia, mucha sed. Polifagia, mucha hambre. Después tenemos retro, que es hacia atrás. Por ejemplo, retrotranscripción, lo que hacen los virus como el VIH. Bien, después tenemos pseudo, falso. Por ejemplo, neuronas pseudo unipolares, que son falsamente unipolares en la médula, en el ganglio de la raíz posterior.